Bueno, muy bien, estamos aquí en esta mañana de la 99.9, está en el otro extremo de la línea de Esteban Butt. Vamos a conversar con él en rigor de dos temas, pero hay uno en principio que tiene que ver con una columna que él publicó hace ya unos días en Infobae, Ley de Salud Mental, un caso y un contexto que revelan los límites, en un criterio que nosotros hemos venido desarrollando ya desde hace un tiempo y en donde Esteban nos ha acompañado más de una vez para ilustrarnos sobre esta cuestión. Esteban, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Gracias por el contacto. No, por favor, siempre siguiendo, bueno, tu trabajo, porque este es un tema central, ¿no? Es decir, la cuestión de la salud mental está, la verdad que yo diría, en el tope en el mundo, se expresa de distintas maneras. En Estados Unidos quizás la visión más directa es la visión de los constantes tiroteos, las muertes y una suerte de estado público de locura, pero hay después de la pandemia, a ver, digamos, la situación del COVID sigue, está presente, pero tuvimos un momento pandémico global, tuvimos un momento de cuarentenas globales, y todos los expertos en salud coinciden que esto ha provocado grandes afectaciones a la salud mental. A esto hay que agregar la cuestión del consumo de drogas, evidentemente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me parece que en realidad el primer capítulo que tenemos que desandar es el de la pospandemia, con el incremento claramente de las problemáticas de salud mental en general, en paralelo el aumento de lo que es el uso de psicofármacos, lo que son los medicamentos, que ha tenido un incremento sideral en Argentina, y después lo que ha sido el uso y abuso de sustancias, sobre todo las legales, pero también las ilegales. Y en Argentina, como venimos discutiendo hace ya muchísimos años, un marco normativo que lejos de ser una solución ha sido realmente una traba para todos aquellos que venimos trabajando hace ya también muchos Ujú. años en el campo de lo que es la prevención y la asistencia en materia de adicciones. Y esta columna a la cual vos haces referencia, creo que viene a demostrar una vez más y a sumar evidencia empírica sobre el fracaso de esta ley de salud mental, la 26657, que fue sancionada allá por el 2010 y Ujú. que me parece que hoy en realidad, como dice el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Mate, es una ley que es tan perfecta que la realidad se empeña en no entrar en ella. Y este caso que narro en esta columna refiere a algo muy puntual que sucedió acá en Chascomús, en el municipio de Chascomús, pero que es absolutamente extrapolable a otros puntos. Creo que de lo micro a lo macro demuestra las dificultades para trabajar de una forma social y sanitaria este fenómeno que hoy nos está llevando puestos. Bueno, ahí, digamos, estamos frente a una situación que, de alguna manera, tiene que ver con la historia del manicomio, la idea de la persona declarada loca y encerrada tiene una historia siniestra, no en Argentina, en el mundo, quizás más por ignorancia, por desconocimiento, y bueno, y también habrá situaciones hasta de perversión o abuso, etcétera, etcétera. Pero mientras hablaba contigo, repasando la información del día, va surgiendo con mucha fuerza una información que viene de China, que no tiene nada que ver con el tema de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, sino que hubo 3 muertos, 6 heridos, porque una persona provocó una masacre atacando con cuchillos en una guardería en China. Es decir, esto un poco a lo que voy, ¿no? Eh, estas cosas están como potenciadas y evidentemente detrás de esto hay un tema de salud mental vinculado o no, pero cada vez más vinculado al tema de la ingesta de psicotrópicos, drogas en general. Sí, creo que van estrechamente de la mano, pero creo que también que la mayor dificultad radica en el artículo cuarto, que es haber incluido a las adicciones bajo este paraguas. Y también en realidad en Argentina, que creo que no sucede en otras partes del mundo, está todo tan ideologizado que el tema de salud Ujú. mental es un tema absolutamente ideológico, talibán, dogmático, que Sí, no claro. admite discusiones, ¿no? Entonces, cuando vos hablás con psiquiatras y con especialistas en la materia, hablan de una ley que fue sancionada a espaldas de ellos. O sea, no hubo ningún tipo de opinión por parte de los especialistas al momento de sancionarla.
Digo, bajo el paraguas de los derechos humanos, por ejemplo, hoy un psiquiatra que decide salvar la vida a un paciente aplicándole una terapia electroconvulsiva, por ejemplo, que está absolutamente validada por la ciencia, son perseguidos y son denunciados legalmente por estos grupos de opinión tan ideologizados, yo llamo los talibanes, ¿no?, de la ley de salud mental. Entonces, cuando Ujú. vemos casos concretos, día a día, de la certeza del riesgo cierto, inminente, parecido para terceros, y vemos cómo en realidad el criterio de mínima intervención hace que hasta tanto no se produzca una muerte, o hasta tanto esta persona no termine en la cárcel o el cementerio, no existe ningún tipo de intervención por parte de los médicos, porque la realidad también es que hoy hay muchos médicos que eligen el mal menor, que es el abandono de persona ante la privación ilegítima de libertad. Entonces, me parece que la evidencia empírica acumulada es suficiente como para poder impulsar lo que yo sé que se está trabajando en el Congreso y que en breve se estará anunciando, que es el proyecto de reforma de esta ley de salud mental. Bueno, ahora, para llegar a esto hemos tenido que pasar por una serie de situaciones, algunas que han sido muy visibles, ¿no? Es decir, el caso de la de Chano, el caso de Petinato, donde todavía hay una cantidad de grises, porque todo lleva a pensar que efectivamente él asesinó a su terapeuta, pero están los casos que no van a ser citados nunca, porque no serán parte de la crónica, y que destruyen vidas, no solo la de que padece la situación, sino que destruyen las vidas de los que lo rodean. Sí, te sumaría también a esto que, además del brillo mediático que a veces se requiere para poder trascender, me parece que en realidad acá está justamente la deficiencia de este enfoque progresista, ¿no? En el cual solamente se salvan los que tienen plata, los que tienen recursos Ujú. económicos. Hay cientos, miles de personas que justamente por no contar con recursos y por no contar con ese acceso a los medios de comunicación, la transitan en silencio, mueren en silencio, y es donde ahí tenemos que justamente visibilizar esta masacre que es la de salud mental en Argentina. Sí, claro, claro. Vos hacías una referencia en Twitter al tema del estado de Colorado en Estados Unidos, primer estado que aprobó la cuestión de, digamos, del negocio de la marihuana, el negocio llevado a lo público de la marihuana. Parece ser que no les alcanza con eso, van a avanzar ahora con una legalización del uso y consumo de psicotrópicos. Absolutamente. Es que en realidad existen estudios que demuestran cómo, y en Argentina también pasó esto, no lo venimos anunciando, que en realidad la marihuana medicinal fue siempre el caballo de Troya para lo que se venía después. Y en Estados Mm. Unidos fueron los estados que avanzaron inicialmente con marihuana medicinal los que luego avanzaron en el plano de lo recreativo. En Argentina fue así, o sea, fíjate que ahora en realidad tenemos un decreto que habilita y autoriza el autocultivo de marihuana justamente al amparo de esta torcida idea de lo medicinal. Y como siempre decimos, en realidad esto es un debate sobre la economía y sobre quién se queda con un mercado enorme, un mercado esclavo, como ha sido, por ejemplo, el del tabaco durante muchísimos años y que Mm. hoy afortunadamente se ha reducido, y tiene que ver con esto, con la legalización de las sustancias psicoactivas, bajo esta idea de que con eso uno puede quitarle negocio al narcotráfico y por el otro recaudar impuestos. Y lo que está haciendo el Estado de Colorado es justamente pensar en eh, un referéndum, ¿sí? Un estudio de la ciudadanía sobre la posibilidad de habilitar dispensarios o lugares donde para mayores de 21 años se puedan empezar a aplicar terapias con psicotrópicos, ¿no? Que en realidad uno dice, está muy bien que la ciencia avance, explore, y ojalá que, por ejemplo, la marihuana sea la cura para el cáncer, pero para eso se necesita muchísima evidencia y muchísima investigación. Para mí, en realidad, esto es otra vez un caballo de Troya, pensando en avanzar en la legalización masiva de todas las sustancias a nivel mundial. La verdad que yo creo que la humanidad que bastante tiene con lo que efectivamente ocurre, digamos, ¿no? Se agrega problemas por el absurdo y creo que la cuestión ideológica, que por cierto pesa y mucho en Argentina, tiene como un corte transversal en distintas sociedades en el planeta. Como siempre, Esteban, te agradezco enormemente. Buena jornada, muy amable. Igualmente, un fuerte abrazo.
Chao, igual. Bueno, este era Esteban Bud, especialista en adicciones, estamos en la 99.9. Digamos brevemente para citar que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, visita que ya ha concluido, el avión no ha sido derribado, Pelosi sigue con su gira, le ha permitido a China, en un acto de histeria política, tema del cual vamos a estar conversando, llegar a un punto en donde están haciendo ejercicios militares con munición real alrededor del área que ya sería, digamos, el área concreta que tiene Taiwán para su protección. Recordemos que es Taiwán. Taiwán es la antigua Taipei. Es una isla que tenía una población originaria. Esa isla fue ocupada primero por chinos o por portugueses. También, bueno, tiene una larga y rica historia. Fueron los japoneses las que la llevaron a la era moderna. Y en 1949, cuando Chiang Kai-shek, que era el líder de la facción nacionalista china, pierde la guerra civil frente a Mao Zedong, el gobierno se refugia allí y termina constituyendo esta nación en esa enorme isla. Tiene 23 millones de habitantes y un dato muy fuerte. En una encuesta del año pasado, los taiwaneses no se sienten, no se ven a ellos mismos como chinos. Un dato muy interesante de carácter, por supuesto, cultural y político. Estamos en la 99.9, 5640696 es la línea de contacto, como ustedes bien saben.